Estamos en el análisis aquí en Primera Impresión. Le doy la bienvenida en este momento al doctor Israel Quino. Él es abogado constitucionalista para poder ingresar al tema de los 3 años que cumple de gestión del presidente Luis Arce Catacora. Abordamos el tema y le damos la bienvenida. Doctor, buenos días, qué gusto saludarlo. Gracias por acceder. Estimada Alexandra, muy buen día. Agradecido por la invitación, honrado siempre de participar en Canal Universitario. Otra vez suyo, un cordial saludo a la audiencia en todo el país. Doctor, muchas gracias a usted. Son 3 años, lo decía, del presidente Luis Arce Catacora y la gestión que cumple ahora. ¿Cómo ingresa a festejar, digámoslo así, estos 3 años de gobierno del presidente Luis Arce Catacora? Yo creo que hay que plantear cuando menos 3 variables, estimada Alexandra: lo político, lo económico y lo social. Respecto a lo político, creo yo que el gobierno del presidente Lucho y su binomio vicepresidente David han perdido totalmente el horizonte político en Bolivia. Su gobierno, de haber iniciado con la izquierda política, ¿no?, justamente a partir de un momento de transición de la señora Áñez, pues hoy está desviado ideológicamente de ese origen que tuvo el MAS desde el año 2006 con el señor Evo Morales. Hoy el gobierno de Lucho y David no se identifica con la izquierda, ¿no? Está más en la centro derecha, porque se ven políticas públicas ya no de carácter social, sino estrictamente conservadoras. La redistribución de la riqueza ya no tiene un entendimiento como tenía en el periodo de gobierno del expresidente Evo Morales. Hoy lo único que hace el presidente Lucho es entregar, por ejemplo, proyectos y obras que inició el expresidente Evo Morales, pero no se identifica procesos, por ejemplo, como así le denomina su modelo, de industrialización con sustitución de importaciones efectivos, que sean propios de su gobierno. No lo hay. En lo económico, estimada Alexandra, creo yo que son muy hábiles, y eso hay que reconocerles, ¿no?, de manejar estadísticas, porcentajes, datos y números respecto a lo macroeconómico para afirmar que nuestra economía está muy bien y seguramente una de las mejores del mundo, como lo hacen muy bien y hábilmente, ¿no? Ese es un plus que tiene este gobierno, manejar esos números y maquillar una realidad. Pero en lo microeconómico es abismalmente diferente, Alexandra. En el gobierno de un economista, como dicen coloquial y popularmente, en casa de herrero, cuchillo de palo. Claro. En el gobierno de un economista, quiebra un banco, ¿no?, una entidad financiera. En el gobierno de un economista, no hay dólares en el mercado. En el gobierno de un economista hay más vendedores que compradores. En esa economía informal que constituye más del 80% de la economía boliviana. En el gobierno de un economista se empieza a sentir la escasez, la falta de platita en los bolsillos. Ese es el indicador, no los números que hoy día nos van a mostrar en el mensaje en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cuando las familias bolivianas sienten, advierten en el bolsillo, en la canasta familiar, que hace falta para servicios básicos, para educación de nuestros hijos, para el pago de alquileres, y además con una sensación de inseguridad respecto, por ejemplo, de la escasez del agua y el efecto climático, que eso también nos aterroriza en las familias, pues uno ve que están tomando decisiones totalmente contraproducentes y no se ha generado políticas públicas para atender esas necesidades. La economía familiar, cuando se siente en los bolsillos, es un indicador muy grave. Y finalmente, en lo social, estimada Alexandra, creo yo que antes de fortalecer ese movimiento popular que lo llevó al poder al señor Luis Arce Catacora, pues en su gobierno se ha demostrado lo único que pretende es, primero, dividir al movimiento indígena y popular del país para cooptar dirigentes, construirles sedes sociales y hacer creer, hacer ver que tiene un apoyo popular, ¿no?, respecto a la cooptación de un par de dirigentes en Bolivia, lo que no significa que tenga un respaldo electoral popular en nuestro país. A partir de esa realidad,
social, tampoco ha generado políticas públicas hacia las poblaciones vulnerables. Si uno compara su plan de gobierno del 2020, estimada Alexandra, no se ha acercado ni al 30% del compromiso que tuvo políticamente para llegar al poder. Entonces creo yo que está desorbitado el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, y así va a empezar su cuarto año de gestión. Doctor, claro, son tres escenarios que me plantea: político, económico y social. Entrando a lo político, ya revisando un poco más dentro de lo que sucede, en los conflictos que suceden en su partido y representante de cómo fue candidato y cómo ganó las elecciones presidenciales en nuestro país. Ahora, el partido que representa, él como candidato o como candidato en anteriores gestiones, el MAS está dividido, y es evidente, más que evidente diría yo, la división del movimiento al socialismo. ¿Cómo cree que Luis Arce Catacora debe trabajar estratégicamente para mantener representando al mismo partido con el cual fue candidato para ganar estas elecciones presidenciales? Una referencia importante, estimada Alexandra. El señor Luis Arce Catacora lleva cuando menos 30 años de funcionario público. Claro. Casi gran parte de esta cantidad de años al interior del Banco Central de Bolivia. Trabajó cuando menos para 7 gobiernos, ¿no?, desde los neoliberales hasta su incursión el 2006 con el expresidente Evo Morales, que lo saca del anonimato. ¿Quién conocía al señor Luis Arce Catacora como un funcionario del Banco Central de Bolivia? Absolutamente nadie. Cuando ingresa y lo saca del anonimato el señor Evo Morales, lo hace ministro de Economía. Entre el 2006 y el 2019, estimada Alexandra, una precisión: antes del 2006, en Bolivia, ¿no?, el liderazgo del señor Evo Morales tenía acaso multitudes que pueda seguramente seguirlo o declararse popularmente evistas en el país. Creo que muy pocos. Cuando toma el poder el 2006 el señor Evo Morales, en 14 años de poder, todo el mundo quería ser masista, evista. Claro. Y la pregunta es, entre el 2006 y el 2019, ¿quién era arcista? Cero, nadie. Toma el poder el 2020 y hoy todos quieren ser arcistas, masistas, ¿no? Claro, porque está en el poder, no porque sea un líder. Si al señor Luis Arce Catacora se le resta el partido político del MAS, ¿qué le queda? El cargo de presidente. Si se le resta el cargo de presidente, ¿qué le queda al señor Luis Arce Catacora? Seguramente su nombre, su trayectoria de exministro, pero no es un líder político que pueda generar una convicción democrática que integre al país en absoluto. El señor Evo Morales, sin la presidencia, con su partido, sigue trascendiendo, claro, a nivel internacional inclusive. Un tuit del señor Evo Morales es más poderoso que una agenda mediática estatal de lo que hace el señor Luis Arce Catacora. Es la diferencia entre un jefe de Estado y un líder político. Ahora bien, inicia su cuarto año de gestión el señor Luis Arce Catacora con un MAS quebrado que lo ha propiciado su propio gobierno. Se ha cuestionado en las últimas horas un acuerdo democrático de la oposición democrática en el Senado, y a título de aquello se ha intentado o se está intentando defenestrar la presidencia reelecta del señor Andrónico Rodríguez. Alexandra, ¿cómo se elige al presidente de la Cámara de Diputados? ¿Con cuáles votos? ¿Con el más arcista, con el voto de Comunidad Ciudadana y con el voto de Creemos? ¿Cómo se elige al presidente del Senado? ¿Con el más evista, con Comunidad Ciudadana y con Creemos? ¿Cuál es la diferencia? Ambas presidencias se han elegido con la coparticipación, con el voto, ¿no?, de ambos partidos que han logrado mayoría para elegir presidencias, y hoy se rasgan las vestiduras por una agenda legislativa que impone la oposición. Alexandra, ¿acaso las minorías no tienen derechos? ¿Acaso las minorías legislativas no tienen no tienen representados que los llevan justamente al legislativo por los cuales responder a sus intereses? ¿Acaso la preocupación, tomando en cuenta los 9 puntos de la agenda legislativa, no es para todos los bolivianos ver el tema de justicia, por ejemplo? Evitar que se autoprorroguen estos magistrados, ¿no? O tener leyes contra incendios, por ejemplo, que hoy vemos cómo está amaneciendo nuestra ciudad. O sea, son temas de interés público nacional. No se puede cuestionar un acuerdo político efecto de una propuesta de iniciativa de la oposición. Sí.
que se ha comprometido a un trabajo conjunto, y eso es lo que dijo el presidente del Senado también, y eso no le agrada al poder. Claro, la pretensión del poder es defenestrar el legislativo para que no haya un equilibrio de poderes. Eso no les agrada, ¿no? Justamente la pretensión de imponer otro artista en el Senado les ha fallado, y hoy le aseguro que de aquí en adelante, cuarto año de gestión, porque el quinto año es electoral, pero el cuarto año de gestión ha generado solo el poder político, el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, su propia ingobernabilidad legislativa por atentar a un poder del Estado que, a partir de un amparo presentado por sus ministros, les han cercenado las atribuciones constitucionales de fiscalización. Claro, lo que pasa es que, bien lo decía, doctor, Luis Arce Catacora cumple estos 3 años con un movimiento de socialismo quebrado. ¿Cómo debería ser estratégicamente para mantenerse en el movimiento de socialismo con estas diferencias que tiene actualmente con el señor Evo Morales? ¿Será que le ayuda a mantener la buena relación con su vicepresidente, en este caso el señor Choquehuanca? Yo creo que si quiere, cuando menos, tener una posibilidad de reelección y que el pueblo lo considere para una próxima elección al presidente Lucho, primero no tiene que tocarle el partido al señor Evo Morales, porque va a afectar miles de voluntades de militantes que siguen a su líder, que en este caso el señor Evo Morales. Si quiere ir a reelección el presidente Lucho, tiene que buscarse un partido. Y está en su derecho, la Constitución le permite reelegirse, puede ir por otro partido político, tiene las condiciones del Estado, del poder para reelegirse, entonces tiene una opción y tiene que evitar menoscabar derechos políticos respecto a la sigla del MAS. Segundo, si quiere tener gobernabilidad legislativa, tiene que lograr por mecanismos jurídicos, así como lo han hecho sus operadores de justicia, pues dejar sin efecto el ejercicio de ese intento, ¿no?, de defenestrar, de cercenar atribuciones constitucionales con un par de vocales. Hay que procesar esos vocales que tienen fallos inconstitucionales, ¿no?, contradictorios al mandato de la ley y la Constitución política del Estado. Y con ello va a allanar un camino. Primero, el de respeto al equilibrio de poderes del Estado. Segundo, tienen que entender, no solamente el presidente Lucho, nuestros gobernantes, si ellos responden a una mayoría, en este caso el MAS, no significa 55% llegó con esos datos y ganó esas elecciones. Existe otro 45% que también tienen derechos, que también tienen formas de pensar diferente, y a las minorías hay que escucharlas. Y cuando la democracia genera procesos de complementariedad, Alexandra, así se fortalece la democracia. No es que porque está en el poder va a hacer lo que su voluntad así defina por encima de los intereses de la colectividad. Los representantes de las minorías en comunidad ciudadana y en gremios también pues tienen derechos, también tienen que expresar lo que consideran pertinente en términos políticos, y si no le gusta al poder político pues tendrá nomás que ser respetuoso de lo que ocurre en el legislativo. ¿Por qué quiere por qué quiere intervenir en otro poder del Estado? El señor Luis Arce es ejecutivo y debe respetar lo que pasa en el órgano legislativo, y allí esas voluntades tienen que resguardarse. También hay que gobernar para todos, no solamente para los seguidores de un partido político. Cuando logre ese equilibrio, el presidente Lucho va a tener seguramente un camino primero legislativo expedito, porque hoy le generan trabas, por supuesto, en la aprobación de préstamos que requiere el Ejecutivo para seguir entregando obras para sus proyectos de inversión. Hoy está muy necesitado porque el 2024 es un año preelectoral, necesita de esto, ¿no? Pero si no explica dónde van los fondos, tampoco se le va a autorizar. De allí la necesidad importante de generar mecanismos de comunicación política efectiva y evitar la profundización del quebrantamiento de su partido, que ha generado polarizaciones irreconciliables. Si antes, estimada Alexandra, el debate irreconciliable era entre masistas y pititas, hoy ya no se acuerda de los pititas.
hoy es arcistas y evistas y lo hacen con tanta expresión de odio, ¿no? Y se ha generado a partir de estas decisiones del poder político de quebrar a un partido. Si quiere tener el camino expedito en términos políticos, legislativos, tiene que dejar de pelearse con el evismo al interior del legislativo y desde el ejecutivo evitar atacar justamente a las estructuras de un partido que lo han llevado al poder político. Claro. Entonces, si quiere no tener problemas políticos, tiene que allanar ese camino. Doctor, ingresando al área económica, usted lo decía, en casa de herrero a veces cuchillo de palo. ¿Cómo califica usted la economía actual de nuestro país ingresando a estos 3 años de Luis Arce Catacora? Con mucha preocupación, la economía boliviana está en indicadores microeconómicos. No me voy a meter en lo macroeconómico porque ahí salen los expertos en maquillar datos desde la estructura y desde las esferas del poder político y nos hacen creer que somos seguramente una economía mejor a la de Suiza, seguramente, ¿no? Pero no, esa es la realidad, es otra. La microeconomía es diferente. Vamos a considerar indicadores, estimada Alexandra, de ciudades capitales más la ciudad del Alto, que es una ciudad también imponente donde yo soy, donde yo nací. Más o menos ya seguramente nos acercamos al 1.000.000 de habitantes. Bueno, la economía informal, que constituye el 80% de nuestra economía, pues tiene justamente entre cuentapropistas, gremiales, economía no formal, pero legal, por supuesto, no estamos hablando de la ilegal, economía ilegal, pues tiene hoy día indicadores que son realmente preocupantes. Si las personas, las familias bolivianas, se dedican al comercio informal, salen con un puesto de venta, de actividad comercial diaria, ¿no? No es que tienen sueldos. Ojo, la economía informal no tiene salarios, tiene réditos del comercio de todos los días. Si no vende una familia al día, no come. Entonces tiene que generar justamente productos, actividades de otorgación de servicios o de venta de productos para generar movimiento económico y con eso satisfacer necesidades primarias de alimentación, por ejemplo, ¿no? Vivienda, entre otros. Bueno, si no vende un comerciante, no almuerza al día, ¿no? Y seguramente con él, su familia. Claro. Y hoy día vemos más vendedores que compradores. Cuando uno va, y por ejemplo en la ciudad del Alto, la realidad ¿cuál es? Hay una serie pues, ¿no? de centros de abasto comerciales en los distritos, en zonas donde acude la población como centros de abasto informal, porque no hay mercados tampoco, son cruces de vía donde se instalan ferias improvisadas. Entonces, allí empiezan a vender. Pero vemos más cantidad de vendedores que gente que quiera comprar porque no hay circulante. Bueno, si no hay dólares en el mercado, tenemos el dólar blue, la realidad argentina. Es decir, una cosa es el dólar oficial que uno pregunta en el Banco Central, pero tampoco lo vende. Cuando va a las entidades financieras y quiere comprar un dólar, no le venden porque no hay. Ahí el dólar blue, esa es la economía justamente, ¿no? Que responde a mercados, por ejemplo, que tienen que ver con importación de líneas, artefactos, entre otros, que abastecen, van a los mercados, ese famoso mercado negro, pero tampoco se ve en la economía, no tenemos dólares, escasea dólares. Quiebra un banco en el gobierno de un presidente economista. Eso no se había visto antes, pero es complejo. Yo creo que entre los indicadores económicos está, por ejemplo, la falta de empleo, ¿no? ¿Cuál es la realidad hoy a la realidad de antes, ¿no? Hoy día las condiciones salariales y económicas son mejores a la realidad de cuando el señor Luis Arce era ministro de Economía en el gobierno del expresidente Evo Morales. Si la respuesta es sí, entonces se está equivocando el presidente, pero jamás lo van a aceptar. Claro. Si hay algo que tiene, y es una característica de este momento político gubernamental, que no aceptan la crítica, no les gusta quienes piensan diferente a ellos, y ese es un error. Ese error le llevó justamente al expresidente Evo Morales a tomar indecisiones contradictorias a su periodo gubernamental. Por ejemplo, el tema de la reelección. Hoy día, ¿no? Se puede advertir por todas las acciones que tiene el presidente Lucho, y esto para cerrar, estimada Alexandra, sus pretensiones de reelección son evidentes. Algo tiene esa silla presidencial. El que se sienta no se quiere mover. Y si tenemos gobernantes que solo piensan y solo gobiernan para las siguientes elecciones y no gobiernan para las siguientes generaciones, su destino es corto por su ciclo político. Doctor, le agradezco mucho por este análisis. Un gusto siempre conversar con usted. Gracias.
Agradecido por la invitación, estimada Alexandra, a usted, a la familia del canal y a la audiencia en todo el país. Tengan una bendecida jornada. Buenos días, muchas gracias. Buena jornada para usted igualmente, doctor. Gracias por acceder. El doctor Israel Quino, abogado constitucionalista, con nosotros, abordando estos temas en relación a los 3 años que cumple de gestión el presidente Luis Arce Catacora.